Gracias por estar una vez más con Palabra de Mujer. Hoy vamos a entrevistar a tres personas que nos van a explicar, tres mujeres que nos van a explicar sobre unos proyectos importantísimos, proyectos de ley que están en estos momentos en la corriente legislativa, que están en la Asamblea Legislativa, o hay uno que está por ingresar a esa corriente. Para comenzar, vamos a conversar con Camila Ordóñez, quien es parte del CIEM, el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, de la Universidad de Costa Rica y específicamente del Observatorio de la Imagen de la Mujer y la Publicidad. Muchas gracias, Camila, por aceptar la invitación, y quiero que empecemos explicando muy brevemente quién es Camila Ordóñez y por qué Camila se involucra en esa temática y en este observatorio. Bueno, Maricel, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Camila Ordóñez Laclés, soy la coordinadora, creadora de un proyecto de investigación y acción social que se llama Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad. Surge a partir de una preocupación tanto personal como ya luego a nivel profesional con respecto a cómo se representa muchas veces a las mujeres en roles estereotipados, como objeto sexual, como objeto decorativo, con estereotipos de belleza muy restrictivos en la publicidad a nivel general. Y por diferentes conocimientos existen otras experiencias en otros países donde crearon estos observatorios, y me pareció interesante poderlo generar aquí también desde un nivel más académico, investigativo, de proporcionar evidencias para hablar de este tema. El observatorio en estos momentos está impulsando un proyecto de ley para regular el uso de la imagen de las mujeres en la publicidad. ¿En qué consiste este proyecto de ley? ¿Qué es lo que propone? Bueno, el observatorio tal vez no lo está impulsando, pero es importante que lo estamos asesorando, lo tenemos en la mira y estamos valorando sus fortalezas y sus limitaciones, pero el proyecto de ley en particular lo que está planteando es una actualización, digamos, una reforma de la ley 5.811, que se llama Ley de Control de Propaganda, que utiliza la imagen de las mujeres. Desde 1975 está aprobada y digamos que está ya por algunos términos y por su incumplimiento constante pues desactualizada, ¿verdad? Y es necesario actualizar la normativa a la actualidad y a la realidad nacional. Entonces se está haciendo esa propuesta. Hay tres proyectos de ley, pero bueno, es uno el que sí se logró acoger y meterlo en comisión, y parte de las correcciones es que también incorpora como cosas de los otros dos proyectos que se estaban presentando para optimizar el texto. Desde el observatorio, ¿qué han encontrado ustedes como importante en torno a la forma en que se presenta la imagen de las mujeres en medios y en publicidad? Bueno, a muy grandes rasgos, nosotros desde el 2015 estamos existiendo, por decirlo así, con diferentes investigaciones. En ese momento se vio necesario una especie de monitoreo y hicimos ahora uno de 2021 y las cosas no han cambiado, ¿verdad? A nivel estadístico, en el sentido de los niveles de sexismo son similares, lo que reconocen las expertas son similares entre 2015 y 2021, por así decirlo. Y prácticamente lo que yo le decía, o sea, hay una reproducción constante de estereotipos sobre los roles de las mujeres, mujeres más en el ámbito doméstico, mujeres más en la maternidad, pero también que son como menos agresivos o menos ofensivos, ¿verdad? Pero también está el tema de la utilización de las mujeres como un objeto sexual para llamar la atención del público y tratar de vender a partir de eso, aunque los estudios demuestran que eso realmente no es positivo ni para las marcas, ¿verdad? Entonces es importante que hacemos ese contraste. Los estereotipos de belleza, de que las mujeres siempre están como nicho de mercado o como público meta de la publicidad de aspectos de consumo estético, ¿verdad? De modificación estética incluso, entre otras cosas. Entonces hemos encontrado que sí hay presencia y que por lo menos por año entre 9 a 15 anunciantes generan malas prácticas publicitarias, como las llamamos nosotras, como mínimo, ¿verdad? Que llegan por queja ciudadana o porque hacemos alguna especie de monitoreo, aunque usualmente no estamos haciendo monitoreo, sino que esperamos que la ciudadanía se active, ¿verdad? Como audiencia activa ahí. Entonces, efectivamente, hay un promedio importante de
de publicidades que incumplen de alguna manera, por lo menos la filosofía de la ley 5.811 y además incumplen los tratados de derechos internacionales a los que se acoge Costa Rica. Ahí sí, digamos, hay un incumplimiento importante. ¿Cuál sería el aporte de esta reforma o de este proyecto de ley? Bueno, el observatorio ha hecho investigaciones también para que no digan que no tenemos criterio técnico, porque eso ha sido un poco como lo que se ha dicho, que la ley no tiene un criterio técnico adecuado. Nosotras investigamos la legislación de al menos unos 19 países hispanohablantes, ¿verdad?, para ver como las buenas prácticas y las malas prácticas en la regulación. Costa Rica está como un país moderado, porque conceptualmente tiene la ley y está bien, conceptualmente un poquito, pero en las multas o en aspectos como de la aplicación de la ley es más débil. Entonces lo pusimos en moderado porque la aplicación de la ley es la que parece más débil. Entonces, las sanciones que establecía, no establecía sanciones, ¿verdad? Únicamente retiraba la publicidad, tenían conceptos como el pudor de la familia, el pudor de la mujer, y esto ya se ha venido actualizando por pequeños fallos de las salas, pero que es importante que quede ya como un proyecto actualizado, el tema de que no es el pudor, es la dignidad, ¿verdad? Son los principios de no discriminación, y esto sí lo viene a añadir esta propuesta de ley. Viene a añadir el principio de no discriminación, el principio de no estereotipar, porque los estereotipos de alguna manera son la base de muchas veces de esta discriminación o este trato desigual. Y lo otro que se hace es que plantea multas, ¿verdad?, económicas, proporcionales y con criterios, ¿verdad?, de si hay reincidencia o no hay reincidencia y otras cosas en la propuesta. Camila, ¿cuál es el estado en el que se encuentra este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa? Bueno, según tenemos información, el proyecto ya pasó por varios procesos. Un proceso fue que se hizo como una primera aprobación que pasa a Comisión Permanente Especial de la Mujer para su análisis, y ya se hicieron como algunos cambios de texto, algunos ajustes, se hicieron consultas, dentro de ellas el observatorio, bueno, el CIEM más que todo, de la Universidad de Costa Rica también fue consultada, entre otras entidades, y ya se le dio un dictamen afirmativo. De ahí tiene que volver, digamos, al plenario para que sea discutida, pero sí hay una fecha límite que parece que está cercana y que si no es incorporada en el plenario podría, digamos, como perder vigencia y archivarse. ¿Cuál es el mensaje que usted quisiera compartir con nuestro público en torno a la importancia de este proyecto de ley? Okay. Yo creería que es importante que tengamos claro que es un proyecto que tiene que ver con los derechos humanos, derechos de las mujeres, a vivir libres de estereotipos y de formas de violencia, y muchos de los estereotipos se reproducen a través de medios, ¿verdad?, de comunicación y también de la publicidad. Entonces, que esto lo que está intentando es regular los mensajes que se emiten, ¿verdad?, sobre las mujeres que puedan ser discriminatorios. No es que está prohibiendo hablar de las mujeres, no es que está prohibiendo contratar mujeres en la publicidad, no es que es nada más que no se utilicen en calidad de objeto, que no se utilicen de formas discriminatorias incluso por aspectos de raza, etnia, condición económica y otras, ¿verdad?, que también se cruzan con el tema de género y que generan vulnerabilidad. Entonces, es un poco más en defensa de los derechos de las mujeres, a ser representadas en su diversidad, de formas más auténticas, de formas más autónomas, ¿verdad?, como sujetas de derechos y no como objetos del deseo de otra persona, ¿verdad?, o como un objeto decorativo de un set, sino como con voz, ¿verdad?, con posición. Y se trata un poco de ir generando esa transformación cultural que tiene que venir acompañada muchas veces de leyes que la protejan, porque no todo el mundo la respeta. Si la respetaran, no tendríamos observatorio y no tendríamos nada que venir a hablar aquí, ¿verdad? De alguna manera se trata de eso. Muchas gracias, Camila. Muy bueno su trabajo, muy interesante, y nos está haciendo un gran aporte a los derechos de las mujeres en Costa Rica. Muchas gracias a usted que está con Palabra de Mujer. Quédese aquí porque vamos a seguir con nuestras entrevistas en torno a los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Gracias por continuar con Palabra de Mujer. Y ahora vamos a conversar con Andrea Álvarez Marín. Ella es diputada
y nos va a compartir sobre un proyecto muy importante que está en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Andrea, muy bienvenida, mil gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer. ¿Quién es Andrea Álvarez? ¿Por qué se identifica con este proyecto? Bueno, mucho gusto saludarla, doña Maricel, y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, yo antes de meterme en política, en realidad trabajé desde que tengo 20 años, o sea, ya 15 años en prevención de suicidio. Yo había estudiado historia en la Universidad de Costa Rica, pero me había enfocado en historia social de la medicina. Y entonces, luego de eso, combiné mis estudios en historia con una maestría en salud pública y la he enfocado principalmente a prevención de suicidio, promoción de salud mental. Entonces, en la Asamblea Legislativa, casi que la columna vertebral de mi trabajo ha sido en temas de salud. Estoy en este momento dándole seguimiento al proyecto que ha presentado la exdiputada Paola Vega sobre salud mental. El primer proyecto que presenté como primera autora fue sobre enfermedades raras, y también presentamos un proyecto para tener una mejor idea del tipo de drogas que están circulando en la calle para que la gente tenga más información. Entonces, realmente este tema, el de justicia menstrual, calza perfecto con mi eje de salud pública. ¿Cuáles fueron las consideraciones específicas para el proyecto de justicia menstrual que la motivaron a usted a respaldarlo? Bueno, este proyecto fue presentado en el cuatrienio anterior por la expresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Carolina Hidalgo, y varias otras exdiputadas, y nosotros le estamos dando seguimiento. Pero algo que me ha encantado con este proyecto es que ha sido todo un movimiento desde la sociedad civil. Entonces, realmente el proyecto se le ha dado un impulso mucho más fuerte en los últimos meses, precisamente por ese movimiento que se ha dado desde la sociedad civil, con organizaciones como Women Connecting, que han hecho toda una campaña para sensibilizar a todas las diputaciones, no solo a las personas menstruantes, sino a todas, para posicionar este proyecto como importante y darle seguimiento al trabajo que había quedado desde el cuatrienio anterior. ¿Por qué usted considera que es importante que en Costa Rica se discuta sobre justicia menstrual? Bueno, algo, digamos, de los puntos principales que de hecho está en la exposición de motivos es dejar de ver el tema de la menstruación como un hecho biológico y entender que esto tiene todas unas implicaciones culturales y que tal vez la gente no se lo imagina. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, jóvenes que no puedan ir al colegio o personas menstruantes que no puedan ir al trabajo porque no tienen acceso a los productos higiénicos menstruales? La gente ha pensado en eso, que a veces hay algunas personas que tienen que escoger entre comprar alimentos o comprar productos higiénicos de menstruación. Y además ahí lo que se está casi que penalizando es que tengamos cuerpos que menstruan, ¿verdad? Entonces es importante sensibilizar que esto no es solo un hecho biológico, sino que tiene todas las implicaciones culturales y que por eso el Estado debe tomar decisiones. Y una de esas decisiones, y que es el punto principal del proyecto, es que se le reduzca el IVA a todos los productos de higiene menstrual, porque algo que me pareció impresionante cuando empecé a estudiar más este tema es que en la canasta básica solo hay un tipo muy específico de productos menstruales que está cubierto, que son toallas delgadas, pero eso no le sirve a todas las mujeres en todos los momentos de su vida, no le sirve a todas las personas menstruantes en todos los momentos de su ciclo menstrual, entonces casi que quedan igual, no hay protección. Entonces es importante no solo que se reduzca el IVA, sino que se amplíe lo que se considera productos de higiene menstrual. Este proyecto entonces sí es más específico en torno a la cantidad de productos que incluye. Sí, el proyecto amplía a que se incluyan productos desechables, no desechables, tampones, diferentes tipos de toallas. Sí. Y bajarle el IVA sería la... Y reducir el IVA al 1%. Oh, caramba, sí es bastante, qué importante. ¿Cómo está el ambiente dentro de las diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo sí siento un buen ambiente. De hecho se introdujo en la moción de posposición hace algunos días, que esto lo que significa es que se vea en plenario para que nosotros en la Asamblea decimos que se le queme el día de mociones, ¿verdad? Para que se le abra la oportunidad de que se le presenten mociones al proyecto, y esto se logró, como le decía antes, en buena medida por todo el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil. Yo creo que
puede ser que en este cuatrienio varias personas hubiéramos considerado que este proyecto es importante, pero no se hubiera logrado si no fuera por todo ese movimiento, y más bien nosotros estamos respondiendo a ese movimiento que viene desde la sociedad civil. ¿Usted se reúne con algunas de las personas que están impulsando el proyecto? Así ha sido, ¿cómo ha sido la dinámica? Sí, de hecho, ha sido también una campaña muy mediática, además de las reuniones. Yo me reuní con las representantes de Women Connecting, y también hicieron una actividad muy bonita como para incorporar no solo a la gente de la asamblea, sino a la ciudadanía en general, que en las afueras de la asamblea había una manta grandísima para que cualquier persona que estuviera pasando por ahí pudiera firmar su apoyo al proyecto, porque a mí eso es lo que me ha encantado de este proyecto, que es una forma de ir incorporando a la ciudadanía y que la ciudadanía no se considere ajena a lo que ocurre dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo impactaría la aprobación de este proyecto a la vida y a los derechos de las mujeres en particular y de las personas menstruantes, como usted lo ha mencionado? Bueno, yo creo que un tema tiene que ver con la sensibilización y dejar de dar por sentado la forma en la que hemos considerado la menstruación hasta el momento, que si bien es cierto, es un hecho biológico, no se puede ver desapegado de sus impactos culturales. Lo otro, sensibilizar del impacto económico que acceder a productos de higiene menstrual puede tener en varias de las familias, y lo otro, que el Estado tiene que hacerse responsable o, digamos, intervenir ante esta situación. Y finalmente, aunque no es el fin último del proyecto, sensibilizar de que no estamos hablando solo de mujeres, sino también de personas menstruantes, ¿verdad? Y que hay que ampliar el foco de cuando se habla de estos temas. De todas maneras, la menstruación ha sido siempre un tema tabú, del que no se habla, y ya solo ponerlo en estos términos hace una gran diferencia. ¿Usted ha sentido que hay ese tabú de hablar de menstruación cuando se trata de impulsar el proyecto? Sí, sobre todo ocurre mucho con lo que pasa con otros temas de salud, que se terminan viendo como temas privados, ¿verdad? Y no se le ve como que son una responsabilidad del Estado. Yo sé que no es el mismo tema, pero cuando yo iniciaba mi trabajo en suicidio, en varias ocasiones me decían que el suicidio es un tema privado. Para mí el suicidio es un tema de salud pública, igual con la menstruación y otros aspectos de salud, enfermedades raras también. Entonces, me parece que posicionarlo en la agenda política es un gran avance, y también el proyecto de ley en su redacción incluye que se hagan campañas de sensibilización desde el INAMU y desde el MEP. Entonces, va mucho más allá del IVA, sino que también para que las personas menstruantes tengan, y en general la población tenga mayor conciencia sobre esta problemática. Y sobre la menstruación, de la cual no se habla. No hablamos a veces ni las mujeres. Muy interesante, muy importante. ¿Algún mensaje final que quiera usted dejar, Andrea, al público que nos está acompañando hoy? A mí me parece súper importante rescatar el aspecto de la sociedad civil, y entonces me encantaría invitar a las personas que nos escuchan a que se acerquen a la asamblea y sean parte del proceso de formación de la ley. Yo cuando pienso en la asamblea, pienso que es la casa de todos nosotros, el edificio de todos nosotros, y entonces lo que ocurre ahí nos pertenece. Entonces me encantaría que no se vea como algo de las 57 diputaciones y ya, sino que más bien se vea como que desde la sociedad civil se puede tener impacto real, como fue el caso de este proyecto. Mil gracias, Andrea. Muy valioso su trabajo, muy valioso lo que usted está haciendo, y ojalá logremos que este proyecto de ley sea aprobado, y usted quedará como parte de ese esfuerzo para la población costarricense. Muchas gracias a ustedes por estar con Palabra de Mujeres. Quédese con nosotros porque vamos a continuar con nuestro programa y nuestras entrevistas. Gracias por continuar con Palabra de Mujer. Vamos a hablar con Jimena González Aguilar, quien es vocera de Aborto Legal Costa Rica. Jimena, querríamos saber un poco más de usted. ¿Quién es Jimena? ¿Por qué se involucra con esta temática y con este movimiento? Bueno, mi nombre, como ya lo dijeron, es Jimena González. Yo soy ateniense, soy actriz, soy comunicadora, relacionista pública, estudiante de comunicación, y desde siempre he sentido esta afinidad por las luchas sociales, por
los derechos de las poblaciones vulnerables, y en este caso las mujeres es una población que ha sido vulnerabilizada a lo largo de los años en muchos aspectos. Con las luchas, ¿verdad? En general he tenido pues cierta experiencia y hemos decidido, yo he decidido formar parte de Aborto Legal Costa Rica para velar por el cumplimiento y exigir al Estado costarricense que reconozca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son un derecho indispensable y es propio de cada mujer. Esta palabra aborto es una palabra tabú, una palabra de la que no se habla y de la que las mujeres no le cuentan a veces ni a otras mujeres que han tenido un aborto, menos públicamente. Ustedes están utilizando esta palabra abiertamente. Hay otros países que han decidido usar palabras diferentes como interrupción voluntaria del embarazo, restablecimiento de la menstruación. ¿Por qué ustedes han elegido usar la palabra aborto? Es importante la forma en la que comunicamos las cosas, y la palabra aborto usualmente está cargada de estigmas, de prejuicios, pero el aborto es un procedimiento científico que es completamente también natural. Muchas mujeres sufren abortos espontáneos que están fuera de su control. Entonces, aparte de ser algo natural, puede ser algo que sea pues científico y a partir de la decisión de las mujeres. Entonces tenemos que trabajar en desmitificar esta palabra, aborto, y empezar a utilizarla por lo que es. Es un procedimiento y las mujeres pueden tener el derecho, eso es lo que promulgamos nosotros, que las mujeres puedan tener el derecho a decidir si quieren realizar esta práctica o no, independientemente de sus circunstancias propias. Entonces sí, creemos que es importante llamar a este procedimiento por lo que es un aborto y darle el peso a la palabra, establecer que es un derecho, está tipificado por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho de las mujeres, el aborto. Y es importante que la población en general se eduque sobre este tema, ¿verdad? Reciba información y que puedan usar la palabra sin ningún tipo de tabú. ¿Ustedes tienen un proyecto de ley ya planteado? ¿En qué etapa está este proyecto de ley? Sí, este proyecto de ley fue desarrollado, ya está completamente estructurado, escrito. En este momento la siguiente etapa es llevarlo al Tribunal Supremo de Elecciones para que ellos aprueben que no esté fuera, digamos, de la Constitución Política de Costa Rica. Y además de eso seguiría la siguiente etapa. Nosotros en este momento estamos planteando que en algún futuro este proyecto pueda ser abrazado por un grupo de diputados o diputadas, ¿verdad? Y lo lleven a la Asamblea Legislativa. Pero, sin embargo, en este momento consideramos que no tenemos los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para pasar este proyecto de ley, entonces hemos decidido movilizarnos a nivel individual. Hemos decidido pasar, una vez que pase el proyecto por el Tribunal Supremo de Elecciones, empezar a recolectar firmas para proponerlo como una iniciativa popular. Con esta recolección de firmas podríamos ir a todas las provincias, ¿verdad?, informar sobre este proyecto de ley y que concientizar a otras personas que deseen firmar para aprobar en algún momento o llevar a referéndum este proyecto de ley. ¿Y cómo contribuiría a la salud pública en nuestro país la aprobación de este proyecto de ley? Este proyecto de ley en específico contribuiría directamente al bienestar físico, emocional, psicológico y económico de las mujeres. Es un proyecto que nos atraviesa principalmente las mujeres, y ese es el detalle. Las mujeres estamos cargadas de un montón de situaciones y contextos, y una de ellas es la opresión que tiene el sistema sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones. Entonces, este proyecto viene a reivindicar nuestra libertad para decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre en qué momento queremos ser madres, si queremos serlo o si no queremos serlo, tener la posibilidad de decidir. Eso es lo que este proyecto promueve, y una vez las mujeres sean libres y tengan la capacidad de decidir y tomar conciencia de su cuerpo y de su ser, puede liberarse en otro montón de aspectos como el económico o el social.
Entonces, este proyecto realmente es un impulso para la libertad de las mujeres. ¿Han desarrollado alguna campaña de sensibilización e información sobre esta temática para tener mayor difusión de la necesidad del proyecto? Sí, actualmente la principal estrategia es en redes sociales, porque el movimiento, si bien surgió en el 2018, en medio de todos estos años ocurrió la pandemia, entonces nos migramos a las plataformas, ¿verdad?, las redes sociales, y desde ahí hemos estado concientizando y difundiendo información importante sobre este proyecto de ley, sobre los mitos que hay, porque, a ver, lo que pasa con el aborto es que las personas allá afuera creen que no sucede, y piensan que no hablar de aborto, entonces ya está, no hay problema. Pero lo que pasa es que el aborto sí sucede. La discusión no debería ser aborto sí o aborto no, porque el aborto sí sucede. Lo que pasa es que sucede de manera ilegal, de manera irregular. Entonces, desmitificar, desmentir estos mitos. Por ejemplo, hay personas que utilizan métodos muy extraños y que no son acordes a la salud para abortar, porque hay mucha desinformación. Y nuestra meta es sacarlo en las redes sociales más adelante. Para eso estamos haciendo distintos, pues, por decirlo de alguna manera, como visitas a provincias, ¿verdad?, principalmente a las cabeceras de provincia, para informar sobre esto, para desmitificar de manera presencial, repartir volantes y compartir información cara a cara. Pero sí, actualmente lo principal que tenemos es la estrategia en redes sociales. Y nos quedan unos segundos apenas y nos parece muy importante que usted nos comparta cuál es la situación actual en Costa Rica en torno a el tema de la interrupción de un embarazo y las razones por las cuales esto se puede hacer. Sí, actualmente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, emitió un informe donde explicaba que Costa Rica estaba incumpliendo con el aborto terapéutico en caso de violación o incesto. Y además, es que las mujeres no pueden aspirar a algo que no conocen. El Estado nos ha fallado rotundamente en este tema, en el aborto terapéutico. No ha emitido nada de promulgación de información para las mujeres. Y además esto, con toda la desinformación que hay de métodos anticonceptivos, hay muy poca educación sexual actualmente, y el gobierno tampoco está velando por esto. A esto hay que sumarle el decreto que se hizo público el jueves pasado, donde pues básicamente están queriendo violentar los derechos de las mujeres, pasarle por encima a esta norma técnica, que esta norma técnica es todo un logro para las feministas en el país. Esto se dio debido al caso de Ana y Aurora, dos chicas costarricenses que fueron obligadas a llevar su embarazo a término, sabiendo que el feto no iba a ser viable después de la vida ultrauterina. Y esta sentencia marcó un precedente, pero este gobierno se la quiere traer abajo y están tirando iniciativas donde se violenta la autonomía de la mujer. En ese decreto que se filtró, se exige que, por ejemplo, la mujer no pueda decidir solo por ella, sino que tiene que tener la firma de algún padre de la criatura. ¿Y qué pasa entonces cuando el padre no está? ¿Qué pasa cuando no se sabe quién es el padre? O simplemente no se quiere hacer responsable. Entonces, ese decreto tiene muchas inconstitucionalidades y creemos desde el movimiento que no va a pasar. Sin embargo, el Ministerio de Salud y otras entidades lo están echando e impulsando, y nosotras pues vamos a estar vigilantes de los derechos de las mujeres y de las luchas que hemos conquistado. Vamos a seguir y vamos a llevarlo hasta las últimas instancias de ser necesario, porque no pensamos retroceder en cuestión de nuestros derechos. Excelente, excelente, Jimena. Muchísimas gracias, y por supuesto que estaremos siempre apoyando estas causas tan importantes para los derechos sexuales de todas las mujeres y los avances que hemos ido logrando. Gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer, y quédese con Canal 15 UCR Televisión con Sentido.